Buenas tardes, nuestra sentencia es Atenco versus México. La presentan Shirley Méndez Tovar, Diana Rodríguez Castillo y Carolina Salgado Ramírez. Hechos del caso. Entonces, en estos operativos, la Policía Estadual del Estado de México y la Policía Federal Preventiva de los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y la carretera Texcoco-Lechería para reprimir estas manifestaciones que se llevaron a cabo entre el 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de estos operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso, que durante la detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de 7 de ellas. Estas mujeres son Yolanda Muñoz Diosdada, quien fue golpeada, pateada, insultada, jalada el cabello, maltratada y amenazada de muerte y en desaparición al momento de ser detenida. En el traslado al penal fue manoseada por un policía, quien le levantó la blusa y le apretó y pellizcó los pezones. Le removió la ropa interior, la tocó y rasguñó su vagina. Normaide Jiménez Osorio fue golpeada y dejada semidesnuda al momento de la detención. En el segundo vehículo en el que fue trasladada al penal, varios policías tomaron turnos introduciendo sus dedos en la vagina y otros introdujeron su lengua en su boca. María Patricia Romero Hernández fue golpeada, insultada y amenazada de agresión al momento de la detención. En el traslado, varios policías hicieron de ella lo que quisieron. Le apretaron los senos, jalaron los pezones, le tocaron los genitales por encima del pantalón y todo ello estando enfrente de su hijo y su padre. Mariana Selvas Gómez fue golpeada, pateada, insultada, alada del cabello al momento de la detención. La golpearon y patearon, la empujaron, le dieron puñetazos, la amenazaron con que la iban a matar, así como la insultaron por el hecho de ser mujer. Un policía le metió las manos entre las piernas y le frotó por encima del pantalón. Le pellizcó las nalgas, la vagina e incluso le metió sus dedos en la vagina. Georgina Edith González Gutiérrez fue golpeada, alada del cabello, sometida a insultos sexualizados y maltratada al momento de su detención. Durante el traslado fue golpeada brutalmente, empujada, amenazada con ser violada analmente. En el Cespreso, además de lo anterior, fue obligada a desnudarse en frente a 4 médicos para una revisión. Ana María Velasco Rodríguez fue golpeada, alada del cabello, pateada, sometida a insultos sexualizados y maltratada al momento de la detención. En el trayecto, al mismo tiempo que le insultaban de perra y puta, un policía le introdujo su pene en la boca y la forzó a hacerle sexo oral con la mano, mientras que los otros policías le tocaban los senos y la vagina. Su Helen Gabriela Cuevas Jaramillo fue golpeada y manoseada, sometida a insultos sexualizados al momento de su detención. Un policía la semidesnudó, le tocaron el pecho, los glúteos, le pellizcaron los senos. Durante el traslado al penal fue amenazada de muerte y sometida a posiciones estresantes, semidesnuda y en presencia de su pareja. En el Cespreso, nuevamente fue golpeada y obligada a desnudarse para una revisión. Bárbara Italia Méndez Forero fue golpeada y sometida a insultos sexualizados, maltratada, amenazada de muerte y de violación sexual al momento de su detención. En el momento del traslado fue apilada encima de otras personas y desnudada. Fue penetrada digitalmente múltiples veces y con un objeto metálico por varios policías. La pellizcaron los senos mientras le golpeaban y decían frases obscenas, entre ellas obligándola a decirle vaquero a uno de los policías que la estaba agrediendo. En el penal fue golpeada nuevamente, además de insultada y negada la asistencia médica. María Cristina Sánchez Hernández fue golpeada y amenazada de muerte al momento de su detención. Durante el traslado al penal, la golpearon mientras la interrogaban y fue obligada a cantar y contar chistes obscenos, así como vio cómo forzaban a otra mujer a hacer sexo oral. Angélica Patricia Torres Linares fue golpeada, sometida a insultos sexualizados, amenazada de muerte y violación sexual y maltratada al momento de su detención. Durante los traslados la golpearon e insultaron. La dejaron semidesnuda, le apretaron fuertemente los senos, la manosearon y le tocaron los glúteos y genitales por encima del pantalón. Finalmente, Claudia Hernández Martínez fue golpeada, insultada y maltratada al momento de la detención. En el traslado, un policía le removió la ropa interior y al darse cuenta de que estaba menstruando, le gritó a los demás: miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más.
Varios policías le introdujeron sus dedos violenta y repetidamente en la vagina, mientras otros le quitaron el brasier, lamieron sus senos y jalaron sus pezones. Posteriormente, las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al Cespreso. Allí se negaron a revisarlas y a practicarles exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución. Para el 16 de junio de 2006 se inició la investigación en contra de 17 policías estaduales y 4 policías municipales por el delito de abuso de autoridad en agravio de María Patricia Romero, su padre y su hijo. El 19 de junio de 2006 se libró orden de aprehensión y el 30 de junio de 2006 se decretó un auto de formal de prisión. Tras varios recursos legales, se declaró insubsistente al enjuiciamiento respecto de algunos policías por insuficiencia probatoria, mientras que otros fueron absueltos, en ausencia de una respuesta adecuada por parte del Estado. Posición de las partes en el caso. México presentó una excepción preliminar alegando que la comisión había incurrido en un error grave que vulneró su derecho a la defensa. Este reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura sufrido por las 11 mujeres, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de la defensa adecuada. Posición del tribunal, de la defensa. El tribunal concluyó que las detenciones de las 11 mujeres fueron ilegales y arbitrarias y que no respondió a una finalidad legítima. La Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas. Existían indicios de que la participación de los agentes federales y no se investigaron todas las posiciones, todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos. El tribunal consideró que los familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral. Los derechos vulnerados. Dentro de los derechos vulnerados tenemos la integridad personal, la vida privada y de no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad personal, el derecho a la defensa, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Posición de la Corte. El tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva, manifestando que las víctimas estaban ejerciendo conductas pacíficas cuando fueron detenidas. La Corte decide por unanimidad desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado y aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Puntos resolutivos. El Estado es responsable por la violación de la integridad personal, a la vida privada y no ser sometido a tortura consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación, consagrados en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las 11 víctimas del caso. El Estado es responsable por la violación del derecho de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio con Norma Aide Jiménez Osorio, Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez. El Estado es responsable de la violación del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7, numerales 1, 2, 3 y 4, y del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 8.2, literales B, D y E de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las mujeres víctimas del caso. El Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial,
reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y con el artículo 7b de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las 11 mujeres víctimas del caso. El Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares referidos en la sentencia. Votos separados. Todas las decisiones de la Corte presentaron unanimidad en las decisiones. Así las cosas, por unanimidad se dispone que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso. Asimismo, el Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico o psicológico o psiquiátrico según corresponda a las víctimas del presente caso si así lo solicitan. El Estado debe realizar en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones indicadas en los párrafos 344 y 345 de la misma sentencia en los términos dispuestos en el mismo. Estos corresponden a la publicación en un diario nacional de alta concurrencia sobre lo dictado por la Corte y que en las páginas de Relaciones Internacionales del Estado de México debe estar colgado esta información de la sentencia y el fallo de la Corte. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso. El Estado debe, en un plazo de 2 años, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la Policía del Estado de México. El Estado debe otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo para realizar estudios superiores técnicos o universitarios. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad derogada durante la tramitación del presente caso. Asimismo, deberá rendir al tribunal un informe dentro del plazo de 1 año contando a partir de la notificación de esta sentencia sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Finalmente, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Cumplimiento de los puntos resolutivos. Sobre el cumplimiento de los puntos resolutivos, una vez hecha la consulta, encontramos que hay una resolución del 7 de octubre de 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde declaran que los Estados Unidos de México han cumplido con reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el punto resolutivo 17º en el cual se definía los montos que ascendían a las reparaciones y las cosas emitidas en el fallo del 2018, que estaba en una de las decisiones previamente mencionadas. Sin embargo, y haciendo la búsqueda, encontramos que no hay avances sustanciales sobre los procesos de justicia y reparación y no repetición de las medidas tomadas por la Corte para las 11 mujeres víctimas del caso. Esto con base en las ONGs que representan a estas 11 mujeres, que son el Centro por la Justicia y Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Lo anterior han dicho, digamos que entendiendo que la sentencia es de noviembre de 2018, se entiende que tienen un término de 2 años para cumplir con la mayoría de lo dispuesto por la Corte y se están amparando, digamos que lo que manifiestan las organizaciones es que con el tema de lo del COVID no se han podido desarrollar muchas actividades.
Destacan que no hay resultados concretos sobre la investigación penal, ni tampoco han cumplido con las medidas de reparación ordenadas por la Corte, entre las cuales se encuentra fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, crear el observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales. Así las cosas, se entiende que solamente se ha cumplido con el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el caso de Atenco versus México. Muchas gracias.